Buenas noches, mi nombre es Denise Giovanna Quehuicana. En esta oportunidad vamos a resolver algunos casos. El primer caso, Luis, vendedor, celebra un contrato de compra-venta de 2 parcelas de terreno agrícola con José, que es comprador. Al momento de la celebración y la firma del contrato, Luis estaba bajo efectos de alcohol. Analiza si este acto jurídico es válido y qué requisitos de validez a su parecer están comprometidos. Bueno, para analizar si el contrato de compra-venta entre Luis, que es vendedor, y José, que es comprador, sea válido, debemos revisar los requisitos de validez de acto jurídico, de acuerdo al derecho civil. Según la doctrina general, para que un acto jurídico como un contrato sea válido, debe cumplir los siguientes requisitos, que es agente capaz, consentimiento libre de vicio, objetivo lícito y posible, causa lícita. El punto crítico en este caso es el contrato del vendedor, que es Luis. Al momento de celebrar el contrato estaba bajo los efectos del alcohol. Bueno, esto afecta el requisito de capacidad del agente. El agente capaz es quien tiene plena capacidad de ejercicio, es decir, puede ejercer derechos y asumir obligaciones por sí mismo. Pero hay situaciones que afectan transitoriamente la capacidad, como el estado de embriaguez, el estado de inconsciencia o pérdida transitorial de la razón. Bueno, en el caso de Luis estaba severamente ebrio y podría considerarse que no tenía uso pleno de razón al momento de contratar y por tanto carecía de capacidad para manifestar válidamente su voluntad. 2. Consentimiento libre de vicio. Incluso si se considera que Luis tenía capacidad, habría que analizar si el consentimiento fue válido y libre de vicio, ya que el consentimiento debe ser consciente, deliberada y libre. Si una persona está ebria, su voluntad podría estar viciada por error, violencia o estado mental alterado. Entonces, aunque Luis haya firmado el contrato, si se demuestra que el estado elítico le impide comprender claramente los efectos del acto, el consentimiento estaría viciado y el contrato sería anulable. En conclusión, el contrato podría ser declarado nulo o anulable si se demuestra que Luis al momento de firmarlo estaba en un estado de embriaguez tal que no tenía capacidad para entender y querer los efectos del contrato o no puede expresar un consentimiento válido. Por lo tanto, el acto jurídico es cuestionable en su validez y dependerá de la prueba del estado en que se encuentra Luis en ese momento. El segundo caso. Anita otorga un poder general a Felipe para que administre sus bienes mueblables y inmueblables. Después de unos 11 meses, Anita decide revocar el poder. Explica si es posible la revocación en este caso y las implicaciones legales de esta decisión. Bueno, sí, Anita puede revocar el poder en cualquier momento, ya que el poder es un acto unilateral y revocable por el otorgante, salvo que se haya practicado lo contrario expresamente. Bueno, las implicaciones legales son fin de representación. Desde el momento en que Anita revoca el poder, Felipe ya no tiene facultades legales para actuar en su nombre. La segunda es notificación necesaria. Para que la revocación tenga efecto frente a terceros, debe ser notificada a Felipe y preferiblemente inscrita si el poder está inscrito. Actos posteriores. Cualquier acto que realice Felipe después de la revocación no tendría validez jurídica, salvo frente a terceros de buena fe que no haya sido informado de la revocación. Bueno, en conclusión, la revocación es totalmente válida y produce efectos legales
inmediatos desde su notificación. Felipe pierde total facultad para administrar los bienes de Anita. El tercer caso. Jorge celebra un contrato de compra-venta en su calidad de vendedor con Artemio. Carlos no es el propietario del bien ni tiene la capacidad de representar voluntario. ¿Es posible ratificar este acto jurídico? Bueno, sí es posible, mediante un acto llamado ratificación. La ratificación es el acto por el cual el vendedor titular, en este caso Jorge, prueba o convalida un contrato celebrado por un tercero, que es Carlos, que actúa sin poder o sin autorización. ¿Qué consecuencias jurídicas conlleva? Las consecuencias jurídicas que conlleva son el contrato suerte-efecto desde el momento en que fue celebrado, como si Carlos hubiese tenido poder desde el inicio. Jorge queda obligado por los términos del contrato y Artemio adquiere derechos válidos. Si Jorge no ratifica el contrato, no produce efectos jurídicos y Carlos podría ser responsable frente a Artemio por los daños ocasionados. Cuarto caso. Si dos partes interpretan de manera diferente una cláusula de su contrato, ¿qué principios se aplicarían para resolver esta discrepancia según el Código Civil? Los principios aplicables son: 1. Interpretación según la intención común. Si una cláusula admite dos sentidos, debe preferirse en que pueda sufrir efectos. Bueno, se busca la intención real de las partes, más allá de las palabras usadas. Si hay ambiguez, se prefiere la interpretación que haya efectivo al contrato, no la que lo invalide. Interpretación sistémico. Las cláusulas deben interpretarse conjuntamente, no aisladamente. Cada cláusula debe analizarse en el contexto del contrato completo, buscando coherencia entre todas sus partes. Interpretación conforme al uso y práctico. Se interpreta los términos según el uso común y profesional, y la conducta previa entre las partes se llama en cualquier significado que normalmente se da en el momento o en la actividad de las partes. Contrato proferente. Si hay duda, se interpreta en contrato de quien redacte el contrato o impuse la cláusula. Este principio protege la parte más débil o que no tuvo interpretación en la redacción del contrato. Interpretación favorable o validez del contrato. Bueno, en caso de duda, el prefiere la interpretación que conserva el contrato válido antes que lo anule. El último caso. ¿Qué diferencia existe entre acto jurídico patrimonial y extrapatrimoniales? Los actos jurídicos patrimoniales son aquellos que tienen contenido económico, que afectan directamente o indirectamente el patrimonio, como bienes, derechos o deudas de una persona. Algún ejemplo sería el contrato de compra-venta, donación, arrendamiento, préstamo, testamento de distribución de bienes. Son valorables en dinero, pueden ser transferidos, heredados o embargados. Su finalidad principal es obtener un beneficio económico o transmitir derechos patrimoniales. Y por otro lado, los actos jurídicos extrapatrimoniales son aquellos que no tienen contenido económico y están relacionados con aspectos personales o familiares como el estado civil, la dignidad o la voluntad personal. Algunos ejemplos son recomendación de un hijo, patrimonio, divorcio en mutuo acuerdo, otorgamiento de patrimonio, potestad o declaración de voluntad vital. No son valorables en dinero, no pueden transferirse ni heredarse, protegen derechos personales o morales, no económicos. Gracias.